Saludamos ya a Álvaro González Zafra, que es el responsable de comunicación de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería. Buenas tardes, señor González Zafra. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, porque efectivamente el de los supermercados y concretamente los que atienden al público en la caja o en los espacios más abiertos del supermercado, ahí sí que hay una queja de sector esencial expuesto en la primera línea desde el primer momento, sin ninguna capacidad de teletrabajo, y consideran que deberían ser población diana en el proceso de vacunación. Así es. Efectivamente, nuestro sector lleva desde el minuto 1 de la declaración del primer estado de alarma al pie del cañón, porque fuimos declarados esencial en el primer estado de alarma y en el segundo. Y por tanto hemos estado obligados a garantizar, por una parte, el abastecimiento y por otra parte, las medidas de seguridad y de prevención en nuestras tiendas. Y así ha sido, así lo hemos hecho. Ese trabajo, ese sobreesfuerzo ha merecido el reconocimiento tanto de administraciones como de los ciudadanos y de la opinión pública en general, y entendemos que es de recibo que ahora, una vez que se han vacunado ya los colectivos prioritarios, sanitarios, sociosanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también los colectivos vulnerables, pues toque el turno a estos trabajadores nuestros, no tanto porque sean un sector de riesgo, más al contrario, la media de contagios en el sector ha estado inferior a la media nacional y han sido muy pocos los contagios. Más que nada ha sido medidas de prevención por contactos directos con otros contagiados que contagiados como tal. De hecho, del total de trabajadores contagiados, el sector del comercio solo ha sido el 0,8%. Por tanto, no tanto porque sea sector de riesgo, sino por la presencialidad. Efectivamente, nuestros trabajadores no pueden teletrabajar, nuestros trabajadores en tiendas no pueden confinarse como así se confinaron los ciudadanos, y por esa esencialidad de tener que estar abierto al público. Bueno, es verdad que los supermercados han estado ahí, han estado siempre abiertos, han sido, en fin, una ayuda fundamental para la ciudadanía durante toda la pandemia. Además, en los supermercados, en el supermercado de barrio todos nos sentimos pues en un entorno muy familiar, no sabemos el nombre de quienes trabajan allí, los saludamos y seguramente se verá con mucha simpatía esta demanda. Pero se da una paradoja, señor González Zafra, y es que precisamente ustedes han trabajado bien, no han tenido muchos contagios y por tanto no son una población diana tan necesaria como en otros sectores donde estos sí han sido más numerosos. Bueno, lo cierto es que si bien no somos un colectivo de riesgo, sí hace falta esa vacunación de forma prioritaria por una razón muy sencilla. Si se hiciera por edades, nuestro sector es un sector muy intensivo en puestos de trabajo donde hay personal de todas las edades, y es un sector con unos turnos muy marcados, o se trabaja de mañana o se trabaja de tarde, y tal y como se está avisando de vacunación el día antes, pues podría provocar trastoques en las tiendas, disfunciones con ausencias en los puestos de trabajo, y teniendo en cuenta que nosotros tenemos que permanecer abiertos para ofrecer y garantizar esos productos de alimentación básicos y de primera necesidad a la población, pues entendemos que hay que vacunar a la mayor brevedad posible y de forma coordinada con las empresas para que no se provoquen esas disfunciones y esas ausencias en los puestos de trabajo. Por tanto, sí entendemos que es necesario la vacunación de nuestros trabajadores y, de hecho, para facilitarlo, hemos ofrecido soluciones a las distintas administraciones. En primer lugar, utilizar los servicios médicos, los servicios de prevención con que cuentan muchas de nuestras empresas, que además tienen experiencia en temas de vacunación, porque todos los años vacunan a sus trabajadores de la gripe. O bien también utilizar las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Estas mutuas tienen instalaciones y personal cualificado que puede permitir vacunar a los trabajadores, y cumpliendo además 2 o 3 objetivos fundamentales. Por una parte, descongestionaría al sistema público. Por otra parte, aceleraría la vacunación, precisamente permitiendo que el sistema público pudiera seguir vacunando a otros colectivos. Y por último y fundamental, dinamizaría también el sector económico para
lograr entre todos salir de esta crisis sanitaria y económica a la mayor brevedad posible. Bueno, entonces esa idea que puede haber calado de que en los supermercados es difícil, porque seguramente algunas grandes cadenas sí tienen, digamos, una organización en la que es fácil, pero mucho pequeño supermercado, mucha tienda de barrio, pues en fin, no tienen esa organización y sería más difícil actuar allí. ¿Usted cree que no, que es fácil organizar una vacunación masiva en el sector? ¿De cuántas personas estaríamos hablando, señor González Zafra? Bueno, aquí en Andalucía estaríamos hablando de entre 80 y 90.000 personas. Hay que tener en cuenta que en el canal de alimentación, perfumería, droguería y productos básicos de primera necesidad, la mayor cuota de mercado está en las cadenas de supermercados, que copan aproximadamente el 70%. Después es verdad que habría otras tiendas de alimentación más pequeñas que sería más difícil de coordinar, pero entre el 70% que copa la distribución moderna organizada que llamamos supermercados y que está basada en cadenas bien nacionales, regionales, provinciales o locales y las grandes superficies también, pues estaríamos hablando de prácticamente el 90% del sector, con lo cual, dada también nuestra capilaridad, pues sería mucho más fácil llegar a todo el colectivo de trabajadores. Pues Álvaro González Zafra, responsable de comunicación de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, le agradecemos que nos haya acompañado estos minutos en Mesa de Análisis. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes y mucho ánimo. Igualmente, ánimo ante todo.